En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la multitud del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente. Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor 50. Lo hicieron así y todos se sentaron. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a sus discípulos, para que los sirvieran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, un momento. Hoy día, en la Santa Madre Iglesia, estamos celebrando una de las fiestas, uno de los acontecimientos más importantes de nuestra fe. Celebramos Corpus Christi, cuerpo y sangre de Jesucristo. Pero también hoy día, aquí en el Perú, en varios lugares, también celebramos Día del Padre. Entonces son 2 fiestas, 2 acontecimientos que recordamos en este día a los padres también, a los padres trabajadores, a los padres que dieron mucho por cada uno de ustedes. Y por cierto, desde aquí, pues saludo a todos los padres que se encuentran aquí y también por los que nos siguen por las redes sociales. Dicho esto, quisiera compartir con ustedes 2 momentos de reflexión. Primer momento, como de costumbre, en la misa de las 11, es de participativo, ¿no? No solamente habla el cura, sino que también el pueblo tiene que hablar, tiene que participar. Entonces, un primer momento hacemos algunas ideas del texto que acabamos de escuchar, sacamos para nuestra vida de fe, y en el segundo momento concretamente hablaremos qué es lo que significa la Eucaristía para cada uno de nosotros. Ya, entonces dicho esto, pasamos al primer momento. En el primer momento, en la primera lectura, el rey Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham, que regresa de una batalla, de una guerra que había ganado Abraham. Regresa entonces, sale el rey Melquisedec a ofrecer pan y vino como ofrenda, ¿ya?, a Abraham. Y la primera palabra importante es la bendición, que Melquisedec ofrece a Abraham, le da la bendición de parte de Dios. Hoy día que estamos celebrando Día del Padre, como les decía, pues también, así como a Melquisedec, nuestros padres también en su vida o en la vida pues tienen una función muy importante. Ellos también nos bendicen a los hijos, nos bendicen a los seres que aman, ¿no? Así como Melquisedec bendeció a Abraham, así los padres también tienen esta función de bendecir. ¿Y qué es bendecir? Es hablar bien del otro, o sea, desear lo mejor. Y yo estoy seguro que aquí hay padres, estoy seguro que ellos desean lo mejor por sus hijos, lo mejor por su familia, lo mejor por los seres que quieren. Entonces, así como Melquisedec bendice a Abraham, así también nuestros padres, la primera función del padre es justamente eso, desear lo mejor por su hijo, buscar lo mejor. Por eso trabajan, por eso pues digamos, hacen todo el esfuerzo, ¿no?, para que en la casa no falte comida, no falte pues las cosas básicas de la vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante en este día que estamos resaltando. Muy bien, esto es el primer momento. Ahora, segundo momento, yo les planteo, ya que hoy día estamos celebrando el Corpus Christi, ¿ya? Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Entonces les planteo 4 elementos así rapidito, 4 elementos que nos pueden ayudar a vivir la vida, nuestra vida de fe, la Eucaristía. ¿Qué cosa es la Eucaristía para nosotros? ¿Ya? No te voy a hablar de la transustanciación, cómo baja el Espíritu, no te voy a hablar de eso, sino que de algo práctico que nos puede hacer entender qué es realmente Eucaristía, qué es la misa para cada uno de nosotros. ¿Ya? Primer momento o primer elemento que quiero decirte es que la Eucaristía es presencia real, verdadera y sustancial de Dios en medio de nosotros. Es primera idea central. Presencia real, verdadera, sustancial en medio de su pueblo, en medio de cada uno de nosotros.
Quiere decir que hoy día el Señor está presente, o se va a hacer presente realmente, verdaderamente, no es solamente una foto, una arte de magia, no, sino que se hace presente en medio de nosotros Jesús. Por tanto, si uno viene a la Eucaristía y se siente solo, triste, abandonado, no debería ser así, porque realmente Dios se hace presente en cada Eucaristía que celebramos. Él se hace presente, real, verdadero. Pero Padre, no sé qué me estás hablando. No, yo no lo veo a Jesús. ¿Cómo que no ves? Sí ves, a través de tu fe. Eso es lo que nosotros profesamos. Ese es el primer elemento central que hay que tener cuando celebramos la Eucaristía, queridos hermanos y hermanas. Por eso nunca estás en realidad solo, pues. O sea, tus amigos, tus patas, inclusive tu papá, tu mamá te pueden dejar, pero Jesús nunca te dejará porque Él siempre está presente en medio de nosotros. Lo que quiere decir, y eso es lo que hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía. O sea, cada vez que estás en la misa, eso es eso. O sea, sentir a Dios presente en medio de nosotros, sentir a Dios en nuestro corazón, en nuestra familia. Así de profundo es la Eucaristía. Es el primer elemento. Segundo elemento, la Eucaristía podemos decir que es alimento que da vida. ¿Ya? Tu madre. Cuando una persona no come 2 días, ¿qué pasa? Se desmaya, ¿sí o no? Le da una enfermedad. Y cuando no come una semana, muere, ¿no? Algo así es. Pero la Eucaristía es algo así también para nuestra vida de fe. Es fundamental, es lo importante también en nuestra vida de fe. Porque es alimento que da vida. Es una categoría importante que siempre debemos tener presente todos los días. O sea, Eucaristía es alimento que da vida. Y cuando no comemos o cuando no recibimos esta fuerza, pues tenemos enfermedades. Tenemos anemia espiritual. O sea, nos da enfermedades. Entonces, es importante alimentarnos, pero con este cuerpo del Señor, con esta sangre del Señor que nos da vida, queridos hermanos. Porque Él dice en su palabra, ¿ya? Yo no estoy inventando, en su palabra dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, todo ese capítulo habla de que Él es verdadera comida, verdadera bebida. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, ¿no? Vive en mí, yo estoy en Él. O sea, habla de así el Señor Jesús. Entonces, por eso decimos que la Eucaristía es alimento que da vida. Segundo elemento, ¿ya? Tercer elemento, la Eucaristía, podemos decir que es poder de Dios, fuerza de Dios, que transforma. Tercer elemento, ¿ya? La Eucaristía es poder de Dios, fuerza de Dios que transforma. Ustedes han escuchado que Padre Manuel dice que en San Miguel celebra misa de sanación, ¿no han escuchado? Y hay mucha gente va, ¿sí o no? Mucha gente lleva a sus enfermos, no sé, de cáncer, toda la gente va. Pero en realidad, déjame decirte, querido hermano Iván, que está sentado ahora aquí, todas las mesas son de sanación. Todas las mesas son de sanación. Toda la Eucaristía es sanación, querido hermano. Quiere decir que si tú ahora estás mal, si estás con una enfermedad, yo qué sé, tal vez con un problema, con dificultades, y quieres pedir al Señor un milagro, puede hacerlo. Depende de tu fe. No es que tienes que ir todavía a San Miguel, al Padre Manuel, para que celebre misa de sanación. No, sino que todas las Eucaristías es de sanación, de salvación. Porque actúa el Señor, está en medio de ti y es el quien actúa. Y es el quien tiene poder para sanarte también. Cuarto elemento, y el último elemento que quisiera compartir contigo es que la Eucaristía es celebración que construye la comunidad. Una idea clave, celebración que construye la comunidad. La Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, es celebración, no solo del cura. Cuando hacen munición de entrada dicen, hermanos, pongámonos de pie porque va a entrar el celebrante. ¿Han escuchado eso? En realidad no es el cura quien celebra, todo el pueblo es quien celebra. Todos celebramos. ¿Y qué hace el cura? El cura solamente preside, o sea, el cura de alguna otra manera dirige esta celebración. Eso es lo que yo hago. Pero todos celebramos. Por eso en la Eucaristía, pues, no puedes estar aburrido. Ay, Padre, ¿cuándo vas a terminar de hablar? No puedes ser espectador. O sea, no solamente vienes a mirar al cura qué es lo que hace. Tú vienes a celebrar, o sea, a participar en la Eucaristía. Por eso tienes que levantarte, tienes que aplaudir, tienes que cantar, tienes que leer las lecturas. Eso es tu función. Una celebración que construye la comunidad. Todos formamos cuerpo de Cristo. Por eso en la Eucaristía, pues, todos tenemos que participar también. Quiere decir que esto también es un compromiso. O sea, quiere decir, si tú de esta Eucaristía vas a salir afuera y vas a ser un grosero, vas a estar peleando con tu familia, con tus hijos, lo que quieras, pero eso quiere decir que no has estado en la Eucaristía. O sea, no has recibido la transformación del Señor. O sea, sales afuera, pero a hacer problemas, a ser individualista. Entonces, no has estado en la Eucaristía. O sea, has estado en cualquier lugar, pero no has sentido esa presencia real del Señor, porque no estás construyendo comunidad. Eso es la Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, que es siempre una celebración de todo el pueblo de Dios, pero que construye comunidad. ¿Ya? Son 4 elementos que quiero compartir con cada uno de ustedes. No sé si les
¿Se les habrá quedado? A ver, ¿cuáles son? Resumiendo, a ver. ¿Cuáles serán? Ahorita ya tenemos un minutito. Primero, es presencia real, verdadera y sustancial del Señor en medio de nosotros, de cada uno de nosotros. O sea, quiere decir que hoy día el Señor está presente. Punto. Segundo, alimento que nos da vida. Que te da vida, querido hermano y hermana. Hoy día tienes que recibir Eucaristía. Tienes que alimentarte con eso porque te va a transformar. Tercer elemento, fuerza y poder de Dios. Fuerza y poder de Dios que actúa. Es el Señor quien te puede sanar hoy día si quieres. Pero pide con fe. Y de hecho, si tú lo haces con fe, te sanará. Te concederá eso lo que estás pidiendo, lo que estás pensando mentalmente, querido hermano y hermana. Cuarto, celebración que construye individualismo. No, que construye una comunidad. Son 4 elementos fáciles de acordarte. Ojalá que no te olvides de esos 4 elementos. Así comprendemos nosotros la celebración, la Eucaristía. De delicias lleno para el alma fiel.